Muy bienvenidos, mis queridos amigos, hermanos en Cristo, compañeros de lectura de la Biblia, compañeros en la ilusión de conocer cada día más en profundidad lo que la Biblia, desde sus idiomas, su contexto, su formación, han dejado para la humanidad. Tengo que reconocer que el tema que nos ocupa hoy, para mí tiene un cariño muy especial. Seguimos en la serie Alusiones, imágenes y símbolos. Y, en segundo lugar, tenemos el texto de el tema 11, donde vamos a tratar el tema de Ruth y de Esther, la reina Esther y la moabita. Aunque recalcaré un poquito el tema en el momento del programa de hoy, en el libro de Ruth aparece un término, una palabra que tengo que reconocer que me ha marcado teológicamente desde mis años de estudiante, hace más de 30 años, porque el profesor que lo explicó me marcó profundamente. Así que bienvenido, bienvenida a la ilusión de compartir contigo una experiencia de más de 30 años, aunque el protagonista no soy yo. El protagonista será en el fondo, en el trasfondo, el profesor del cual me dejó admirado sobre el término, el significado, el uso y la propia palabra que será el centro del programa de hoy. El texto que tenemos como trasfondo se encuentra en Esther capítulo 5, versículo de uno en adelante. Al tercer día, Esther se puso sus vestidos de reina y llegó hasta el patio interior del palacio, frente al salón del trono. El rey estaba sentado en su trono real en el salón frente a la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, la miró complacido, extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano y Esther se acercó a tocar el extremo del cetro. El rey le preguntó: ¿Qué te pasa, reina Esther? Pídeme y te daré hasta la mitad de mi reino. Vamos a dejar este versículo para la segunda parte del programa, porque realmente son dos experiencias, la de Ruth y la de Esther, que deberían de ser estudiadas, repetidas, no a los niños solamente, sino nosotros como creyentes suponemos que de forma madura podamos comprender el plan de Dios para nuestra vida. En el tema de hoy sugerimos rastreando dos historias de la Biblia hebrea que permiten, formando una nueva cita, proponer símbolos y parábolas para el tiempo del fin. Dos importantes seres humanos femeninos que marcaron sus vidas con grandes acontecimientos en el momento en el que ellas vivieron. La primera es una reina de la corte medo-persa, la segunda, una viuda, una extranjera expoliada por la crudeza de la vida, que se encuentra con el pueblo de Dios a través del testimonio de alguien muy importante para ella. Pero comenzamos al revés. Comenzamos por la experiencia de Ruth. Ruth, la panadería sin pan. Recordar que la palabra Belén significa en el original, significa panadería. Y qué curioso que esa situación donde la escasez de trigo, la escasez de cereales, hace que aparezca una historia completamente diferente a lo que se podía pensar de alguien que podía vivir en aquella ciudad. Ruth
la Moabita. Una vez más en nuestra serie La Biblia, hoy nos encontramos con el problema de la teodicea. Intenta explicar. Se trata de un gran desafío, especialmente para los críticos bíblicos, ya que comprender verdaderamente el lugar que ocupa Dios frente al pecado y al sufrimiento excede ciertos marcos racionales. Sin embargo, para abordar la ecuación Dios versus sufrimiento y pecado, es imprescindible comenzar por el conocimiento de Dios, pero no un conocimiento desde la perspectiva humana, analizada a través de los hechos, de la consumación de los tiempos, sino de algo más profundo. El sufrimiento no debe de ocupar el primer lugar, ya que es extraño a nosotros, ya que no proviene de la creación, sino proviene de la rebelión. El resultado de la rebelión humana se convierte en el factor determinante de la ecuación Dios versus sufrimiento, pecado. Comencemos con la historia Ruth. Comenzar con esta historia puede ser una excelente forma de introducirnos en el tema, como la fidelidad, la providencia de origen divino, la inclusión y la redención por parte de Dios. Un pequeño bosquejo de abecedario que os invito a que cuando tengáis ese momento de reflexión, lo utilicéis para traducir correctamente los textos de Ruth. Y es el significado de los nombres. Veréis que algunos son realmente dramáticos, porque representan etapas finales de alguno de ellos. Permitidme algunos segundos. Amiga, mi Dios es rey, delicia, placer, graciosa, amargura, malón, enfermizo, quelión, agotamiento por la enfermedad, languidez. Belén, casa del pan o panadería, Orfa, gacela, Bot, el fuerte. No vamos a incidir en el texto para ir traduciendo cada una de veces, pero lo vais a tener en la grabación, lo vais a tener en pantalla y es una experiencia realmente espectacular, os lo garantizo. Poder sustituir los nombres por el significado que tenían en la época, el significado que la sociedad, las circunstancias, el dolor, el sufrimiento y la promesa de Dios surgió en los personajes del libro de Ruth, que llegaron a modificar algún nombre que tendrían desde la infancia. En tiempos de los jueces, en hebreo aparecen al menos dos términos que se centran en la idea. En la época de Ruth, de Noemí, mejor dicho, esos jueces eran bastante despóticos. No era el juez que el pensamiento hebreo tenía para dirigir al pueblo, sino personas descuidadas, personas con un nepotismo realmente importantísimo, y hubo hambre en el país, tal vez por una mala gestión por parte de los dirigentes. Y un hombre emigró con su mujer, precisamente por el hambre, sus dos hijos, desde la ciudad del pan de Judá a la campiña de Moab. Se llamaba Elimelech, su mujer Noemí, sus hijos enfermizos. Eran de Belén, efrateos, de Judá. Llegaron a la campiña y se establecieron allí. Elimelech, el marido de Noemí, falleció. Y aunque su nombre era Dios es mi rey, la enfermedad hizo presa
en su vida y quedaron con ella sus dos hijos. La expresión estando en los días de los jueces o estando en los días en que se decía o se dirimía una disputa, mejor la última parte, puede resultar difícil de comprender para el lector bíblico actual. Esto se debe a que es necesario conocer el contexto histórico en el que se desarrolla esta profunda vivencia que comienza con corazones rotos, desolados. En la época, los llamados jueces eran líderes que en muchos casos actuaban de forma corrupta y habían desprotegido a la nación. Las consecuencias son analizadas en la primera parte del libro de Ruth. Leyendo algunos textos importantes, resaltados de un libro de solo 4 capítulos, dice que se casaron los hijos con dos mujeres moabitas, una Gacela y Ruth, lo hemos visto. Pero al cabo de 10 años de residir ahí, fijaos que la estancia fue larga, murieron también los dos hijos, enfermos. Y con esos nombres pasan a la historia del libro. La mujer se quedó sin marido y sin hijos. Pero, sin entrar a juzgar el sistema patriarcal predominante en la época, porque no tenemos ni la vivencia ni la perspectiva, sí podemos conocer, acercarnos a algunas consecuencias que facilitarán el importante drama que se vivió y cómo Dios va a tener un plan para restaurar esas relaciones. El método divino que se utiliza a partir de describir este drama familiar, enfermedades, colapso, se basa en la aplicación de una institución social que Dios instituyó en el Sinaí en la época de Moisés y que seguía vigente en la época de Ruth. Y si me permites, a modo de paréntesis, yo te voy a invitar en el programa de hoy a que rescates esta idea, que la integres y que puedas vivir una experiencia junto al plan de restauración que Dios tiene para el ser humano. Levítico 25:25. Si un hermano tuyo se arruina y vende parte de su propiedad heredada, su pariente más cercano le toca rescatar lo vendido por su hermano para que no se perdiera la herencia territorial que Dios había establecido con la entrada en Canaán. Y la palabra de la cual os yo hablaba, que se traduce por rescatar, entre otras, es la palabra Goel, que viene del sustantivo Goal. Yo quiero hablar de esa experiencia rápida, no soy yo. Yo la viví en primera persona. Recuerdo en una clase de hebreo, con un profesor que admiré profundamente. Estaba toda una pizarra de términos hebreos y hablando en francés, y explicó el sentido de la palabra Goel, Gaal. Pero no solamente desde el punto de vista de rescatar, sino lo que conllevaba en la época de Ruth todo este concepto de restauración de algo que se ha perdido. La primera vez en Levítico es sobre el patrimonio, sobre la herencia, pero en el libro de Ruth es lo que puede perder un ser humano por la emigración, los, la enfermedad, el fanatismo.
Recuerda, cuando yo escuché esta palabra que aparece, podéis leerlo en Job 19:25, yo sé que mi Goel vive. ¿Y cómo estaba Job? Job 19:25 sería la primera vez que aparece en nuestra Biblia y después en el libro de Levítico. Y después va a ser usado prácticamente por toda la Biblia de una u otra forma, aunque lógicamente el término desapareció 2 siglos, 3 siglos antes de Cristo. Es una figura, Goel, religiosa y épica, propia de las instrucciones de Dios a su pueblo, que fue y es única en la historia de la humanidad, pero que en la Biblia apostólica, nuestro Antiguo Testamento, ya casi no estaba en uso, como hemos comentado. Pero que deberíamos de rescatar los que pensamos que la Biblia, la segunda gran parte, no es superior a la hebrea, sino en todo caso la continuidad histórica y literaria de la primera, como un todo que atraviesa el plan de salvación desde la enfermedad de Job, desde la creación hasta la redención final, donde en la segunda parte, es decir, la Biblia apostólica, solo se mencionará lo que cambia y se dejará en vigencia lo que no se menciona, los aspectos no mencionados. Una de esas ideas es precisamente la que estamos tratando de explicar. La enseñanza sobre esta figura la encontramos en el libro de Ruth, con todo lujo de detalles aplicado a la historia. Permitidme resaltar un poquito la idea de cómo se estructura el libro de Ruth. 4 capítulos solamente, con una estructura en 7 partes. El destino de la familia de Noemí tiene una contraparte contraria, restauración de la familia de Reuní. La segunda, ¿quién es el rescatador? ¿Quién es el Goel de Ruth? En la parte B vuelve a aparecer la pregunta, pero ya con un transcurso de acontecimientos, ¿quién rescatará finalmente a Ruth? La familia, en el capítulo 1, versículo 19b al 22, retorna a Belén, a la panadería, envueltos en la indigencia más absoluta. En el centro del libro, la parte más trascendental, en el esquema D 2.1.23, encuentro de Ruth con voz. El libro está escrito para esta sección, porque como veremos, aunque sea de una breve pincelada, Bob va a asumir la figura de Goel, el encuentro en la campiña restaurada. Una preciosa estructura que no es mía, es de un autor que admiro muchísimo. Se llama Bailey, que estructuró el libro de una manera magistral, hasta el punto que cuando lo he estudiado no he necesitado hacer ningún tipo de estudio estructural. El sustantivo hebreo utilizado 22 veces, fijaos, en el libro de Ruth, indicando, no tengo ninguna duda de ello, la importancia de su uso en el libro, siendo el sustantivo más utilizado en el libro. Es una clara aplicación de la promesa de Dios en el Sinaí. Antes de que Dios comenzara a transmitir sus instrucciones, su forma de ver el mundo, no solamente leyes, sino cómo acompañar de forma vivencial esas instrucciones de Dios. Y antes de empezar a escuchar su voz
y a vivir en la alianza, Dios le dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre la tierra. Y a partir de ahí, financiando el capítulo 19, comienza la instrucción de Dios para su pueblo. ¿Por qué el pueblo de Dios era el tesoro de Dios en la tierra? Dios nunca pretendió que el pueblo se creyera que era el tesoro, porque el término que se escribe significa el valor que le da Dios al pueblo, no el valor que tiene el pueblo en sí mismo. Noemí dijo a su nuera, trascendente sea Yahvé en mi vida, que no deja de mostrar su bondad hacia los vivos y los que fallecieron, los que duermen. Y le dijo Noemí, ese hombre es nuestro pariente, uno de los que tienen derecho a rescate sobre nosotras. La ley del patriarcado a través de una instrucción de Dios con obligaciones de rescatar a los necesitados. Qué lección tan importante para la historia de la redacción bíblica. Reclamar, rescatar, redimir. Es alguien que rescata o libera a otro. Existía la obligación de que el pariente más cercano tomara en casamiento a la viuda para levantar descendencia al fallecido. ¿Sabéis? Las instrucciones de Dios, si no se hace desde una nomosvisión permanente, sino no se hace a través de una visión de la ley permanente, sino algo que relaciona a Dios con su pueblo, algo que establece la alianza, algo que establece la forma de relacionarnos entre nosotros. Inclusive el pueblo de Dios del siglo XXI sería completamente diferente. El texto continúa diciendo, preguntó, ¿quién eres tú? El pariente más cercano. Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, con el matiz de esclava. Extiende el borde de tu manto, porque tienes derecho de rescate. Es decir, veis que no se emplea la palabra obligación, sino un derecho adquirido por las instrucciones de Dios, que cambia completamente el sentido. Ahora bien, es verdad que tengo el derecho de rescate, pero hay un pariente más cercano que yo que tiene ese derecho. Pasa aquí la noche y mañana, si él quiere ejercer ese derecho, que lo ejerza. Pero si se niega, te rescataré yo. Así lo ratifico por Yahvé. Acuéstate hasta el amanecer. No sabemos cómo pasó la noche Ruth, si durmió o no durmió. Lo que sabemos es que amaneció y empieza a cumplirse las partes de Ruth capítulo 3 versículo 12. Duerme al amanecer. Si el que está más cercano por línea patriarcal quiere rescatarte, yo me retiro. Pero Ruth, no te preocupes. Noemí, no os preocupéis. Si él no lo hace, yo tendré el privilegio de hacerlo y restaurar el nombre de mi familiar. Una visión de Dios para la esperanza. El uso de Gaal en oposición a las injusticias cometidas por los jueces, gobernadores, déspotas de la época, representa un símbolo del plan de salvación llevado a cabo por la segunda persona de la deidad.
Ese plan se manifestará. Ruth aparece en la genealogía de Jesús. Pero ese plan se manifiesta, en primer lugar, en su condición de hijo de Dios encarnado. Y en segundo lugar, en su función como resucitado, volviendo a ser Dios en toda su dimensión, como lo fue antes de la encarnación. En el trasfondo bíblico, la figura del Gaal se convierte en un símbolo práctico, esencial, importante sobre con quién se realiza el plan de salvación. Pero ¿cómo se hacía? Bot subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Era la forma en la cual se redimían los conflictos en la época. Método, como decía anteriormente, solamente se aplica en la Biblia. No existe ninguna cultura. Acertó por ahí pasar. Eso se hacía al amanecer, antes de los sacrificios. Porque, como mencionaremos brevemente en el programa de hoy, el sacrificio y el valor depende de esta acción. No muy conocida, pero muy real en la Biblia. Acércate y siéntate aquí, fulano. Los posibles goeles, perdonad la expresión, se sentaban para escuchar los problemas de los ciudadanos de Belén o de todo el reino. El otro fue y se sentó. Ellos se sentaron. Decía el que tenía derecho de rescate, Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende la parcela de campo de nuestro pariente, Elimelech. Pero la venta de los terrenos en aquella época era por tiempo limitado. Con ello se perpetuaba el territorio ofrecido por Dios. En aquel momento, el primer Gaal piensa en su familia, piensa en su patrimonio y rechaza hacerlo. Con lo cual, la promesa del encuentro de Ruth con Boz en los campos va a tomar una importancia decidida. Si vas a rescatar, rescata. Gal, gal. Si no vas a rescatar, dímelo para que yo lo sepa. Pues después de ti, soy yo quien tiene derecho a ejercer las funciones del Goel. Él respondió, yo rescataré. Voz añadió, el día que adquieras la parcela para tus manos de Noemí, tienes que adquirir también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre y su heredad. El pariente entonces dijo, en estas condiciones, no puedo rescatar porque podría perjudicar mi herencia. Usa tú mi derecho porque yo no puedo. Pero veis, la solución de Dios no solamente era uno. La solución de Dios era una dinastía que llegara siempre a encontrar a alguien. Como he dicho al principio, no estamos juzgando el sistema patriarcal, sino que dentro de las condiciones que el sistema patriarcal ofrecía, Dios ofreció un rescate frente a la indigencia de los pueblos paganos. Antes, en Israel 4:7, en caso de rescate o de cambio,
para dar fuerza al contrato. Había una costumbre de quitarse las sandalias y dárselas al otro. Una parábola preciosa. Dejar de pisar con firmeza para que otro pueda hacerlo. Todas estas ideas están en el contexto del libro de Ruth. Pues esta era la manera de testificar, porque en la cultura hebrea de la época, cuando se compraba un terreno, se pisaba la periferia y el terreno que se había pisado, tras la finalización contractual, pasaba a manos del que lo había pisado. El que tenía derecho dijo a voz, adquiera tú, y se quitó su sandalia. Entonces Boz dijo a los ancianos y a todos los presentes, testigos sois vosotros hoy de que adquiero todo lo que Elimelech, todo lo que Elión y Malón en manos de Noemí. Y de que adquiero también a Ruth la Moabita. Ya no sería una esclava, como en el encuentro de la campiña. Sería alguien rescatada, protegida, que permitía la reparación de la familia. Que fue la mujer de Maleón, para que sea mi mujer, a fin de perpetuar el nombre del difunto en su heredad y que el nombre de él no sea borrado entre sus parientes y en la zona donde nació. Vosotros sois testigos. Toda la gente que estaba en la puerta, los ancianos respondieron, somos testigos. Haga Yahvé que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel y como Lea. Las dos edificaron la casa de Israel. Si te paras a leer el texto, comprobarás que es excesivamente profundo y fecundo en sentimientos. Hazte poderoso en Efrata y sé famoso en Belén. Sea tu casa como la casa de Pérez, es decir, un antepasado de voz que unía los troncos familiares. El que Tamar dio a Judá gracias a la descendencia que Yahvé te concedía para esta joven. Ruth, la amiga del creyente, antes de que la obra del santuario o templo pudiese aplicarse al creyente como símbolo de perdón de los pecados en el interior del templo celestial, este debe de ser efectivamente redimido. Y permitidme ampliar un poquito la idea que viene de la parte de la Torá, cuando los ancianos que estaban a la puerta de la ciudad recibían la visita de alguien que necesitaba ser escuchado, que estaba en problemas, designaban. Eran los ancianos los que designaban o ratificaban quién era el Goel para cada uno de los casos y cuál era la importancia de esta realidad. Las dos partes estaban por igual obligadas, fuese la ofendida o el ofensor, el garante que elegían todos los que estaban presentes. ¿Sabéis? Había una salvedad que deberíamos de pensar para el plan de salvación.
como el símbolo que representa el estudio de hoy. Si alguno de los dos rechazaba la propuesta de garante, aunque fuese el ofendido, dejaba de ser reconocido. Porque ese garante que se estudiaba, ¿qué particularidades tenía que tener? Tenía suficiente entidad para que lo que no pudiesen resolver las personas enfrentadas, él lo rescataba. Déjame hacer una aplicación. Porque sigue siendo el plan de salvación. Eso no ha cambiado todavía hoy. El pecador. El pecador tiene que ser rescatado antes de que su pecado pueda ser transportado al santuario celestial en la actualidad o al santuario terrenal en la época. Y el sacrificio del cordero solamente era válido para los que habían resuelto, o bien por sus propios medios, o bien por la figura del garante, el problema para su vida. Es imprescindible que seamos conscientes de esta figura bíblica. Yo tengo un problema en mi vida y permíteme, tú tienes un problema en tu vida. Necesitas ser rescatado. Si aceptas al garante que Dios ha establecido, lo que tú no puedas hacer, lo hace Él. E inmediatamente se ofreció, resucitó y comenzó su obra en el santuario, donde nunca más se volverá a pedir explicaciones de los errores de mi vida. Nunca más. No olvidemos estas lecciones tan importantes. Esto implicaba de manera personal e intransferible que no te puedes rescatar a ti mismo, sino que necesitamos algo Él, el Redentor que Dios ha designado de forma exclusiva para cada uno de nosotros. Sin esa figura central del plan de la salvación, los servicios del santuario, del templo, no tendrán valor en tu vida ni en la mía. No existe en la Biblia un concepto más importante que este para comprender el plan de salvación de parte de Dios. No se trata de tener o no tener razón con nuestra vida, sino que de forma exclusiva, aceptando la mediación del GAL, todos lo que yo no puedo hacer en favor de mi salvación, Él lo hace. Rechazarle es enfrentarse al destino sin solución. La segunda historia de hoy, aún resumida, Naamán versus Esther. En la otra realidad de la vida del creyente, nos encontramos con el binomio Esther versus Naamán, como símbolo también de una parte de la existencia del creyente, época del imperio medo-persa, de donde se puede sacar otro importante símbolo, que es el opuesto al Goel. La historia de Esther es igualmente muy bien conocida, donde Naamán, el capitán, el general de la guardia, es un falso Goel y Esther un símbolo del pueblo de Dios. La clave está en recordar las características del sistema jurídico de este imperio. Una ley imperial, una vez firmada, no se podía cambiar. También Daniel 6 habla de eso. No es como los sistemas jurídicos actuales.
En la otra realidad de la vida del creyente, nos encontramos con este binomio, no lo olvidéis. Cuando Amán observó que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, se llenó de furor, pero tuvo en poco poner mano Mardoqueo solamente, pues como le habían declarado cuál era su pueblo, era de los deportados por Nabucodonosor. Amán procuró exterminar a todos los judíos, con el sentido de que venían de Judea, en todo el reino de Asuero, por ser el pueblo de Mardoqueo. El problema, en el mes primero, es decir, en el mes de la Pascua, el año décimo del rey Asuero, uno hizo caer el pur, método de echar suertes mediante una piedrecita, es decir, la suerte delante de Amán, día por día y mes por mes. La suerte salió para el mes décimo, que es el mes de Adar, según el nombre de la época. Entonces dijo Amán al rey de Asuero: existe un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes no eran las leyes imperiales, sino eran las instrucciones de Dios, distintas de las de cualquier otro pueblo, y no cumplen las leyes del rey, por lo que no conviene que el rey los tolere. Y aquí aparece el problema. Al igual que con la historia anterior, con los terrenos, con la supervivencia, aquí aparece el problema. ¿Y quién va a ser el Goel en esta historia? Si parece bien al rey, se decreta su destrucción. Y yo pasaré 10.000 talentos de plata en manos de quien mantenga lo que hacen la obra para que los investiguen en los tesoreros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Hamadata, adversario de los judíos. El rey dijo a Amán: la plata sea para ti y también el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien ante sus ojos. Veis que no va a ser una ley imperial, sino no se podía haber cambiado, sino va a ser un criterio de Amán, que ya no se podía aplicar el concepto de una ley irrevocable, incambiable. Los decretos fueron enviados por correo a todas las provincias del rey, ordenando destruir y matar y exterminar a todos los judíos, desde el joven, viejo, niño, mujer, en un mismo día, el 13, cuando el juego de las piedrecitas dio esa fecha, y saquear todos sus bienes. ¿Cómo resolver el problema? Según el concepto bíblico, una copia del documento que había de darse como ley DAT imperial en cada provincia sea publicada para cada pueblo, para que estuvieran preparados para esa fecha. Ruth. Ruth se convirtió en el Goel del pueblo de Israel en aquella situación. Al no ser una ley imperial, el amor que el rey tenía por ella, siendo hebrea, permitió Mardoqueo, el familiar de la reina Esther, fue el que preparó el encuentro. La reina intercedió. El pueblo fue liberado de la esclavitud por aquella época y comenzó un resurgir histórico.
la reina Esther se jugó la vida por ser el Goel de su pueblo. No olvides, sin Goel no hay salvación, porque yo no puedo resolver el pecado de mi vida y las consecuencias de ese pecado. Pero las dos mujeres del programa de hoy son personajes que estuvieron en la dinastía de los reyes de Judá. Y así lo reconoce Mateo en la introducción a su libro. Yo quiero expresar mi gratitud a Dios profundamente por haber tenido el privilegio de, en las aulas, cuando todavía no había acabado la carrera, comprender parte del plan de salvación, que nunca nadie me había hablado de él y nunca me había nadie ayudado a comprender. Yo sé, como Job, que mi Goel vive. Acéptalo para que a través de la resurrección del Hijo de Dios y la obra de ese Dios vuelto en toda su dimensión se ejerza como un sacerdote en el santuario celestial, pueda ser tratado, porque has aceptado el garante que Dios ha establecido para lo que tú no puedes hacer, no lo puedo hacer yo, Él lo haga en nuestro nombre. La salvación estará asegurada. Que ese gol de tu vida, señalado por Dios, te haga relevante para la eternidad y podamos disfrutar de ese regalo por un siglo sin fin, cuando el pecado sea destruido. Ese es el mensaje de hoy para nuestro programa. Disfrútalo, compártelo, siéntelo. Que Dios te bendiga y te guarde.